el 26 de diciembre del año 1973 se estrena esta famosísima película titulada El Exorcista. Estoy seguro que muchos de ustedes, si bien no la hayan visto la película, por lo menos han escuchado de esta película. Es una película que ha recibido múltiples críticas, pero lo más llamativo es que la aceptación a esta película es mucho más que las críticas. Ha sido una película muy aceptada por la sociedad. Y esta película ha dado una imagen de lo que implica la batalla espiritual o el sacar demonios, ¿verdad? En la película se puede apreciar cómo un grupo religioso, entre ellos un sacerdote católico romano, batalla con el demonio que estaba en posesión del cuerpo de una niña de 12 años. El pasado domingo, hermanos, hemos culminado con una sección en donde el escritor Lucas nos estaba enseñando temas muy importantes para la aplicación de la vida cristiana, ¿no? Nos enseñaba sobre la obra misionera, el amor al prójimo, la prioridad de la palabra de Dios en la vida del creyente, como también la importancia de la oración. Ahora Lucas hace un giro en su enfoque, ¿no? Cambia su enfoque y empieza a relatarnos un poco sobre reacciones de la gente hacia el mensaje y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunas reacciones, por ejemplo, las podemos empezar a ver en el versículo 15, ¿no? Personas reaccionaban acusando a Jesús de ser un exorcista satánico, que es precisamente el título del sermón de hoy. Jesús es acusado de ser un exorcista satánico. Así que el mensaje de Jesús, las obras de Jesús, de alguna manera tenían esta reacción, ¿no? Eres un exorcista satánico. Otras reacciones que tenía la gente hacia Jesús y su mensaje era que algunos pedían señales en el cielo, ¿no? Danos señales en el cielo para que creamos en ti. Eso lo podemos ver en el versículo 16, que luego nuestro Señor Jesucristo va a ir detallando más profundamente sobre este tema en los versículos 29 y 32 del capítulo 11. Otras reacciones hacia Jesús y su mensaje y sus obras eran de algunas personas asombradas que reaccionaban ante la sabiduría del Señor, ante la piedad del Señor, con una intención buena, pero errada de alguna manera. Algunas personas trataban de desviar la mirada del sol de justicia, que es Cristo, hacia los pequeños astros que estaban alrededor de él, como aquella mujer en el versículo 27 del capítulo 11, que empieza a tratar de enfocarse en la madre de Jesús, la cual le dio su leche desde su seno y la cual lo tuvo en su vientre, ¿verdad? Entonces podemos ver reacciones ante Jesús, ante su mensaje. Y bueno, el mensaje de hoy, de Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23, en el cual vamos a estar desglosando 3 puntos. El primero, vamos a ver el milagro de la discordia. El milagro de la discordia. Punto número 2, la respuesta de Jesús a sus detractores. Y punto número 3, no hay neutralidad en la guerra espiritual. En estos 3 puntos vamos a estar viendo cómo Jesús fue acusado de ser un exorcista satánico, de ser un exorcista que trabajaba para Satanás y con el poder de Satanás. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro primer encabezado, el milagro de la discordia. Lucas capítulo 11, versículos 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. En primer lugar, inciso A, vamos a ver que Jesús echa fuera el demonio y maravilla a la gente. Algo que tenemos que reconocer claramente, hermanos, al leer este pasaje, es la realidad del mundo espiritual, la realidad de las huestes espirituales de maldad. Hermanos, el diablo es real.
no es algo que aparece solo en las películas, ¿no? Los demonios son reales. No es algo que se ve por ahí en las películas de Hollywood. No, hermanos. A veces hemos nosotros tratado de minimizar lo que implica la realidad del mundo espiritual. Si bien hay contextos eclesiales donde demonizan todo, satanizan todo, de manera que algunos de esos, voy a llamarle charlatanes, porque verdaderamente es que lo son, ¿verdad? Hablan dizque con el diablo desde el púlpito, ¿no? Y empiezan a reprender al diablo desde el púlpito y empiezan a dizque pisarle la cabeza al diablo una y otra vez desde el púlpito, ¿no? Entonces nosotros podemos ver un contexto bien desordenado en ese ámbito espiritual. Pero hermanos, tristemente, muchos otros contextos eclesiales, tratando de escapar de eso, se han ido al otro extremo, ¿verdad? Tratando de escapar de la hiperdiabolización, se han ido a negar o ignorar, rechazar la realidad del mundo espiritual. Voy a repetirlo, hermanos. El diablo es real, sus demonios son reales, sus intenciones son tan malvadas y sus dardos de fuego, del cual el apóstol Pablo habla en Efesios, son reales también y lastiman y matan. Entonces no podemos negar, tratando de escapar de la hiperdiabolización, que el mundo espiritual es verdadero. Aquí vemos a Jesús enfrente de un demonio. Jesús enfrente de un demonio que con la habilidad de enmudecer a su víctima le quitó el habla a esta persona de la cual había tomado posesión. Ahora, hermanos, aquí es bueno aclarar este tema, ¿no? Esta persona que no podía hablar por el poder del demonio no tenía un problema físico o un problema biológico, ¿no? Nosotros tenemos entendido que hay muchas personas que ya sea desde nacimiento tienen un problema físico, un problema biológico que les ha impedido el habla, ¿no? Aquí estamos hablando de alguien que no tenía un problema físico biológico. Estamos hablando acá de una, vamos a llamarle así, ¿no? De el poder del enemigo obrando en esta persona para que deje de hablar. En un momento específico de su vida, esta persona dejó de hablar por el poder del enemigo. No se nos muestra la forma en la que Jesús expulsó al demonio, ¿verdad? Pero es muy probable que haya sido igual que cuando liberó al endemoniado gadareno de aquella legión de demonios que habían poseído a este hombre, ¿no? Lucas capítulo 8 nos habla de un hombre que paraba por los sepulcros, por los cementerios, y que cuando lo trataban de atrapar, lo encadenaban, era imposible. El hombre tenía fuerza sobrenatural, rompía las cadenas y cuando lo trataban de agarrar, incluso un grupo de personas no podían contra él solo, ¿no? Entonces vemos aquí cuán imponente era la presencia demoníaca en este hombre. Jesús, con toda autoridad, ante una legión de demonios, ¿verdad?, ordenó, mandó que saliesen de él. Y esa legión de demonios, temerosa ante el dueño del universo y con el debido permiso de Jesús, salen del hombre y se van a los cerdos, quienes luego van y se lanzan a un despeñadero en el lago. Así los demonios, hermanos, muestran que tienen ese temor ante la autoridad del Rey de Reyes. Del Rey de Reyes. Si bien Satanás y sus demonios tienen poder, ellos no son todopoderosos como Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo con su palabra hacía temblar a los demonios, ¿no? Cristo con su presencia hacía temblar a los demonios. Cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, le dijo: ¿qué haces aquí, Señor? Viniste a atormentarme. Empezó a temblar, ¿no? La presencia de Cristo hace temblar a los demonios. Ahí podemos ver entonces cuán importante, hermanos, es en la batalla espiritual estar en el ejército ganador, ¿no? En el ejército de Cristo. Jesús, con toda autoridad,
manda a los demonios, hace temblar a los demonios. Y estos se someten a Jesús. Así fue como liberó también a este hombre mudo de las garras del enemigo. Y cuando el hombre empezó a hablar, nos menciona algo interesante el texto, ¿no? La gente se maravilló. Se maravilló. ¿Por qué creen que la gente se maravilló cuando este hombre empezó a hablar? Es muy probable que las personas, al ver que vieron este milagro, conocían al endemoniado. Conocían desde cuándo dejó de hablar, ya cuánto tiempo que estaba en esa condición y cuán severa era su situación. Entonces, de alguna manera, estas personas, al ver lo que Jesús había hecho en este hombre, se asombraron, se maravillaron. La idea de maravillarse, hermanos, es que las personas quedaron asombrados por la acción que Jesús había realizado. De manera que uno ya empieza a preguntarse, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este? No sé si ustedes recuerdan aquella situación que sucedió también en Lucas 8, cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Recuerdan? Estaban los discípulos en la barca y Jesús se duerme y de repente la tormenta movía el barco de tal manera que estaba por hundirse, o al menos eso parecía. Y cuando Jesús es despertado por los discípulos, reprende con autoridad al viento y al mar. Y estos se calman por completo. Una completa paz de aquel viento y de aquel mar que se movía como una criatura rebelde, ¿no? Ante la autoridad de la palabra de Cristo. Entonces, ¿cuál es la reacción de los discípulos al ver esto? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Cuál es la reacción del apóstol Pedro cuando, por el mandato de Jesús, hace una pesca milagrosa? Cuando toda la noche había intentado pescar y con la palabra de Jesús le dice, ve, lanza tus redes a este lado del mar. Y el barco se hundía por el peso de los peces que había sacado. Pedro cae a los pies de Jesús rendido y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sabía ante quién estaba, ¿se dan cuenta? El milagro de alguna manera expresa o apunta hacia la identidad del que hizo el milagro, que es Jesús, la fuente de todo poder, el dador de todas las cosas. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De alguna manera podríamos nosotros intuir que las personas que vieron el milagro del endemoniado sanado podrían estar pensando, ¿y quién es este que hace temblar a los demonios y que ordena a los demonios si estos le obedecen? ¿Quién es este? La gente se maravillaba, se maravillaba. Pero era interesante esta parte de los milagros, ¿no? Que sí o sí apuntaban hacia Jesús. Hoy en día, hermanos, hay muchos milagreros que tratan de ganarse la gloria para ellos mismos, ¿no? Se la jactan de hacer milagros, de sacar demonios, de hacer sanidades, pero son ellos los que se llevan el aplauso. En ningún momento tratan de apuntar hacia Jesús como el Salvador de sus vidas. Hermanos, de nada sirve que hagamos otro milagro si no le estamos dando lo que verdaderamente necesita la persona, que es el Evangelio de Jesucristo, la salvación de esa alma. Entonces, lo que nosotros aprendemos, en primer lugar acá, hermanos, es que sea lo que suceda en cualquier lugar que se dice que ha sucedido un milagro, tenemos que estar completamente seguros que eso tiene que apuntar hacia Jesús. Es hacia Jesús. A nadie más. Hacia el Salvador, porque eso es lo que necesitan todas las personas. El Salvador. Pero también había otro grupo de gente que reaccionaba diferente hacia Jesús. Antes de preguntarse sobre la naturaleza y la identidad de Jesús, estas personas, guiadas por un corazón envidioso, sacaban ya sus propias conclusiones, ¿no? Inciso B, la acusación de aquellos que odiaban a Jesús. Lucas 11, versículo 15. Dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios,
echa fuera a los demonios. En el pasaje paralelo de este acontecimiento, que lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 22, se nos va a aclarar que cuando Lucas dice, alguno de ellos, ubican, ¿verdad? Pero alguno de ellos decían, bueno, cuando Lucas dice alguno de ellos, según Marcos, se está refiriendo a algunos delegados religiosos que fueron enviados por los escribas y fariseos desde Jerusalén para ser como espías en el ministerio de Jesús. Ellos estaban todo el tiempo detrás de Jesús buscando algo en donde Jesús se equivoque, algo con que acusarle a Jesús. Hasta ahí hemos visto entonces cuál era la osadía, el plan malévolo de estos fariseos que odiaban a Jesús, ¿no? Vamos a enviar espías. Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Se dan cuenta? Ahora Marcos nos aclara que eran escribas que vinieron de Jerusalén los que decían esto, ¿no? Estos escribas mencionaron a Belcebú, ese nombre Belcebú, como la fuente del poder por el cual Jesús echaba a los demonios, ¿no? Belcebú es una referencia a un falso dios filisteo, Baal-Zebul, que significa Baal, el príncipe. Interesante, ¿no? Interesante. Lo que los judíos hicieron es transformar esa palabra intencionalmente, Baal-Zebul, por Belcebú, ¿no? Y esa transformación del nombre, Baal-Zebul por Belcebú, muestra el desprecio de los judíos por la ciudad de Ecrón, que era la ciudad en donde adoraban a este dios falso. Los judíos usaban un juego de palabras para referirse a Satanás utilizando el nombre de este dios falso, ¿no? Beel, que significa señor o príncipe, y Zebul, que viene de la raíz hebrea Zebel, que significa estiércol. Lo que los judíos estaban diciendo cuando dicen Belcebú es el príncipe o el señor del estiércol. Ahí están mostrando su desprecio, ¿verdad? Su desprecio por los filisteos, ¿no? Por Ecrón, por el dios falso, como también por Satanás. Belcebú. Pero ahora ponte a pensar, ¿cuán profundo es el odio de estos religiosos por Jesús, que lo están ligando, lo están conectando con el príncipe del estiércol, con el príncipe de los demonios, con Satanás? Prácticamente cuando a Jesús le dijeron que tú haces estas cosas por el poder de Satanás, le está diciendo, tú Jesús, tu persona, tus obras, tu mensaje son tan inmundos como el príncipe del estiércol al quien tú sirves o para el cual tú trabajas. Ellos muestran su desprecio por Satanás y por el falso dios Baal, pero también muestran su desprecio hacia Jesús. ¿Se dan cuenta? Estaban ligando a Jesús con el príncipe del estiércol. Cuán terrible es el odio, ¿verdad? Cuán terrible es la raíz de amargura. Y en un momento más vamos a hablar sobre eso. Algo con lo cual el cristiano debe luchar, ¿no? Inciso C. Vamos a ver la petición de señal del cielo para tentarle. Lucas 11:16 dice: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Señal del cielo. Este otro grupo, muy probablemente también de connotación religiosa, es probable que se hayan dividido, ¿verdad? El grupo acusador de Jesús, ¿no? Los fariseos, los escribas, habían mandado a algunos para hacer una cosa y otros para hacer otra con el mismo objetivo, ¿no? Hacer caer a Jesús, destruir a Jesús. Entonces, este grupo muy probablemente era también de connotación religiosa, tal vez fariseos, escribas, y estos pedían un milagro del cielo, ¿no? Pedían un milagro del cielo. Cuando se habla de milagro del cielo y tú ves en la Biblia, muy probablemente se te van a venir a la mente la vez en la que cayó fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra, o la vez como cuando, igual, haciendo caer fuego del cielo, Elías hizo encender
ese sacrificio para Dios, ¿verdad? En su batalla con los profetas de Baal. Entonces, estos judíos estaban pidiendo una señal así. O tal vez estaban pidiendo una señal como cuando Josué hizo detener el sol por un día en el cielo, para que el día se alargue y el pueblo de Israel pueda ganar una batalla. Estos estaban pidiendo una señal así, ¿no? Queremos una señal en el cielo como la de los profetas. Bueno, es irónico, ¿verdad? Es interesante que nuestro texto dice que estos estaban haciendo esto, pidiendo una señal del cielo con una intención tentadora, para tentarle. Y digo que es irónico porque estos que acusan a Jesús de trabajar con el diablo, sí, irónicamente estos mismos están actuando como el diablo cuando van hacia Jesús como tentadores. Porque ¿quién es el tentador en la Escritura? Satanás, el diablo. Él es el tentador desde el principio. Decíamos hace algunos mensajes atrás, el diablo es quien tentó a Eva, el diablo es quien pidió zarandear a Pedro, el diablo es quien acompañó a Judas en su codicia para luego traicionar a Jesús. El diablo es el tentador. Y ahora estas personas que acusan a Jesús de trabajar con el diablo vienen actuando como el diablo, a tentar a Jesús. Interesante, ¿verdad? Irónico. Pero Jesús sabe lo que es ser tentado por el diablo y sabe que el diablo se disfraza de muchas maneras. Y bueno, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalizó esa tentación diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro Señor Jesucristo no iba a hacer caer fuego del cielo, no porque no podía, porque Él es Dios. Él fue quien hizo caer fuego del cielo para destruir Sodoma y Gomorra. Él fue quien hizo caer fuego del cielo para encender ese sacrificio de Elías. Él fue quien detuvo el sol en el cielo en los tiempos de Josué por la petición de su siervo. Pero fue Dios. Entonces Cristo podía hacerlo, pero Él no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Él no iba a satisfacer la curiosidad pecaminosa del hombre. Cristo no iba a detener el sol solamente para aplacar el morbo de la gente. No. Jesús va a responder a más detalle a esta petición pecaminosa tentadora de una señal en el cielo en Lucas 11, 29 al 32, que vamos a verlo en otro sermón. Pero Jesús les va a decir que la única señal que será dada a la humanidad malvada es la señal de Jonás. Es decir, la obra redentora de Cristo, su muerte, su resurrección y ahora su intercesión ante el Padre. Y ese es el único milagro que vale la pena creer. Cualquier otro milagro fuera del milagro de milagros, que es la redención de Cristo, no nos salva, ¿verdad? Hace rato les decía, de nada sirve que en muchos lugares hagan campañas de milagros, ¿verdad? Y hacen sus propagandas, ven a la campaña de milagros. Bueno, en esa campaña de milagros, tristemente, muchas personas tal vez salen sin el dolor que tenían, pero aún bajo condenación. Aún bajo condenación. Tristemente, muchas personas que van a esos lugares a veces también caen en el engaño de personas fraudulentas, ¿no? que mienten. Lo único que quieren es vaciar tus bolsillos y juegan con tu fe. Y no estoy hablando de iglesias verdaderas, ¿no? Estoy hablando de lugares que se llaman iglesias, pero dice la Escritura, son sinagogas de Satanás, porque no se predica el verdadero evangelio. El evangelio verdadero predicado por una iglesia hace que haya cristianos en ese lugar que han creído el evangelio, y esa es una iglesia, ¿verdad? Pero en un lugar en donde no se predica el evangelio es muy seguramente no hay cristianos.
Porque sin el Evangelio, sin la predicación del Evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Así que Jesús muestra, o va a mostrar, ¿verdad?, más adelante, cuál es el verdadero milagro por el cual vale la pena creer. Así entramos a nuestro punto número 12. La respuesta de Jesús a sus detractores. Lucas 11, versículos 17 y 18 dice: mas él, hablando de Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, muestra esa capacidad divina que Él tiene de conocer los pensamientos de las personas. Ubican, ¿verdad? Cuando dice acá, mas Él conociendo los pensamientos de ellos. Jesús estaba leyendo la mente de las personas, leyendo el corazón de las personas. Y Él lo ha hecho a lo largo de su ministerio terrenal. Por ejemplo, en Lucas 5:22, cuando Jesús sanó al paralítico que fue llevado por sus amigos en camilla, ¿recuerdan? Y lo metieron por encima del techo para que esté delante de Jesús. Bueno, en ese contexto, Jesús dice, Lucas 5:22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, es decir, de los fariseos que estaban metidos ahí, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Los fariseos habían visto el milagro que Jesús hizo de sanar a esta persona, pero antes había escuchado algo que les llamó su atención: tus pecados te son perdonados. Entonces estos fariseos empezaron a decir: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este hombre está blasfemando. Entonces Jesús les dice: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así? Ellos no habían dicho nada, pero lo estaban pensando, y Jesús les responde sabiendo lo que estaban pensando. Esta misma situación de Jesús interpretando o leyendo el corazón, las mentes de las personas, se repite, por ejemplo, en Lucas 6:8, Lucas 9:47, Juan 2:25, Juan 21:17. Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. El pastor John MacArthur dice sobre esto: Jesús es Dios, con omnisciencia plena, tanto pronto decidiera utilizarla. Hay un salmo, el Salmo 139, versículos 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Escucha bien el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Jesús está haciendo eso aquí, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento es un atributo que se lo da exclusivamente a Dios, a Jehová. Y Jesús está haciendo exactamente eso. Jesús está leyendo las palabras de las mentes que aún no lo han llevado ni siquiera a la lengua. Jesús es Dios, omnisciente. Cristo, en su humanidad, Dios hecho hombre, mostraba ese conocimiento profundo del corazón del hombre. Y en nuestro contexto, en el texto que estamos leyendo de Lucas 11, conocía los pensamientos de sus detractores, de aquellas personas que odiaban a Jesús, quienes lo estaban ligando con Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que ahora va a enseñarles cuán absurdo es su pensamiento, ¿no? Vamos a ver nuestro inciso A. Un reino dividido no puede sobrevivir. Jesús va a explicarles que su pensamiento de que Jesús sacaba demonios con el poder del príncipe de los demonios es absurdo. Estos religiosos decían que Jesús sacaba demonios trabajando conjuntamente con el diablo, y bueno, esa idea resulta contradictoria. Si Jesús sacara demonios trabajando para el príncipe de los demonios, de alguna manera estaríamos diciendo que Satanás estaría destruyendo su propia obra, que Satanás estaría destruyendo, desmantelando su propio reino, ¿verdad?
Un comentarista de la Biblia de Estudio de la Reforma dice lo siguiente sobre este tema. Satanás no es tan tonto como para expulsar a sus propios súbditos. No. A Satanás no le conviene luchar contra su propio ejército. No le conviene destruir a sus propios soldados. Jesús lo dice claramente. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso quiere decir que todo reino dividido contra sí mismo es destruido, es arruinado, es arrasado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Satanás no iba a ir a atacar los fundamentos de su propio reino. Eso está explicando Jesús. Por eso le está diciendo, el pensamiento que ustedes tienen de que yo saco demonios por el poder del príncipe de los demonios es absurdo, ¿no? Ahora vamos a sacar una aplicación en este punto, hermanos, ¿no? Una de las cosas que más se nos critica a nosotros los protestantes, los evangélicos, es la diversidad de denominaciones en las cuales la iglesia evangélica está fragmentada, ¿verdad? Es una de las cosas que más se nos critica. Y bueno, tenemos que reconocer que la diversidad de denominaciones que hay dentro del evangelicalismo es producto de la debilidad y la falibilidad del hombre. Es producto de la debilidad y la falibilidad del hombre. El hombre, aunque sea cristiano, en esta tierra aún falla, comete errores, se equivoca, ¿verdad? De ahí es que tenemos muchas denominaciones. Pero es bueno reconocer, hermanos, y eso hablábamos también en nuestro estudio del viernes, ¿no?, de la confesión de fe. Es bueno reconocer cuando iglesias con las que estamos de alguna manera diferenciados en algunos puntos secundarios, aún así somos verdaderos hermanos porque predicamos el verdadero evangelio. Es muy diferente cuando empezamos a hablar de sectas, ¿verdad?, de congregaciones heréticas que no predican el evangelio de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, personas que han diluido, que han cambiado el verdadero evangelio. Por tanto, como dice Pablo a los Gálatas, sobre ellos está la maldición de Dios. El que viene y predica otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Aun si viniera un ángel del cielo a predicarles otro evangelio. Y hay muchas sectas que se basan en que un ángel vino y nos trajo este libro, o un ángel vino y nos trajo este mensaje, ¿verdad? Si distorsiona el evangelio bíblico, no es una iglesia verdadera, ¿no? Es una secta. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que aunque tenemos muchas denominaciones, hay hermanos verdaderos ahí, ¿no? Y claro, hay diversidad de denominaciones, ¿no? Bautistas reformados, bautistas no reformados. Presbiterianos reformados, presbiterianos no reformados. Tenemos también hermanos libres, tenemos también hermanos exclusivistas. Tenemos metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostales en sus múltiples subdivisiones, ¿verdad? Y estoy hablando de verdaderas iglesias pentecostales, ¿no? Hermanos que predican el verdadero evangelio. Hay muchas iglesias pentecostales que son verdaderas iglesias. Y hay hermanos genuinos que aman al Señor y predican la palabra del Señor con todo celo en esas iglesias. La diversidad de denominaciones, hermanos, son una muestra de la debilidad y la falibilidad del hombre. Pero a pesar de las diferencias que puedan tener unas con otras, si en esas congregaciones se predica el único y verdadero evangelio de Jesucristo, entonces son iglesias verdaderas. Son parte de la misma familia de la cual somos nosotros. Somos parte del mismo pueblo, somos parte del mismo ejército. Ellos son soldados de Jesucristo, así como nosotros somos soldados de Jesucristo. Y si bien confiamos que Cristo no permitirá que las puertas del Hades prevalezcan sobre su iglesia, hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos nos dificultamos la tarea de la expansión del reino de Dios cuando nos estamos mordiendo entre hermanos? ¿No? Entre hermanos, solamente porque es de una denominación diferente que yo. Nos estamos mordiendo, nos estamos hasta odiando, insultando, hermanos. Eso no es bueno. El Señor Jesucristo oró en Juan 17 por la
unidad de su iglesia. Y no estaba hablando solo de bautistas reformados. No estaba hablando de una denominación exclusiva. Estaba hablando de la iglesia universal en general. Cristo estaba orando por la unidad de esa iglesia. Así que, hermanos, aunque tenemos ciertas diferencias con otras denominaciones, si son verdaderas iglesias, tenemos que manejarnos con respeto. Respetar a esos hermanos. Porque deseamos que ellos nos respeten también, ¿verdad? Oh, hermanos, cuán triste es cuando, por ejemplo, ¿no?, como pasó en estas semanas pasadas, un pastor muy conocido cae en pecado y porque es de una cierta denominación, otros que no están de acuerdo con la denominación de este pastor, en lugar de dolerse porque un hermano ha caído y está afectando a la iglesia en general, este grupo empieza a hacerse burla de esa caída. Este grupo empieza a reírse, a burlarse, como si no fueran parte del mismo pueblo, como si no fueran parte del mismo ejército. Hermanos, pareciera que la iglesia en el siglo XXI se ha olvidado quién es el verdadero enemigo y empezamos a pelearnos entre nosotros mismos. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo: una casa dividida contra sí misma es asolada. Oh, hermanos, tratemos de meditar en esta parte de cómo nos vamos expresando, de cómo nos vamos tratando con nuestros hermanos de otras denominaciones que son verdaderas iglesias. Eso no quiere decir que no debamos en algún momento debatir las diferencias con la Biblia abierta. Es saludable debatir esos temas, pero hermanos, cuán importante es hacerlo en el margen del respeto mutuo. Respetar a mi hermano, amar a mi hermano, porque ella es una oveja de Cristo, así como yo lo soy. Entonces, hermanos, dejemos de mordernos los unos a los otros. Dejemos, como dice el Señor Jesucristo, de dividir esta sola casa, porque estamos debilitando nuestra tarea en la expansión del reino de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 13:35 a sus discípulos, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Nuestro testimonio para el mundo que aborrece a Dios es una iglesia que se ama. Una iglesia que se ama. Así que ahí veíamos, hermanos, este inciso A, ¿no? Un reino dividido no puede sobrevivir. Inciso B, la hipocresía de los acusadores y la afirmación de que el reino de Dios había llegado. Lucas 11, versículos 19 y 20 dice: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entre los judíos habían algunos exorcistas que se encargaban presumiblemente de sacar demonios, ¿no? No se ubican en una porción del libro de los Hechos. Unos exorcistas judíos van a sacar un demonio y le dicen, ¿no?, al endemoniado: nosotros te decimos en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, ¿no? Y el demonio les dice: a Pablo conozco, a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son?, ¿no? Y el demonio saltó encima de ellos y pudo más que ellos, ¿no? Ellos salieron corriendo desnudos de ese lugar. Los judíos tenían sus exorcistas, ¿no? No como el de la película que mencionaba en la ilustración, ¿no? Pero sí tenían sus exorcistas. Y es algo interesante que nos hace notar esa historia de Hechos, que muchos de ellos eran fraudulentos, eran falsos, ¿no? Porque iban a exorcizar, pero no lo hacían, ¿no? Cuando era un caso real, no lo hacían. Entonces Jesús se agarra de estos personajes, de los exorcistas judíos, y dicen: bueno, ustedes dicen que yo saco demonios por Satanás, pero ¿y aquellos que tienen la aprobación de ustedes?, ¿no? Porque estos grupos exorcistas judíos eran aprobados por los fariseos. Ellos decían: qué bueno que hagan esa tarea. Pero cuando Jesús lo hacía era malo, ¿no?
Jesús les hace dar cuenta de su hipocresía. Si yo saco a Satanás por los demonios, ¿por quién lo sacan sus hijos? ¿No? ¿Por quién lo sacan aquellos que tienen la aprobación de ustedes? ¿O cómo distinguen que haciendo lo mismo, el uno lo hace por el diablo y los otros no? Hipocresía. Simplemente el odio en su corazón hacía que ellos empiecen a ver de manera distinta esta misma acción. En el tiempo de Moisés, los magos que iban replicando los milagros que por mano del siervo de Dios se hacían, llegaron a reconocer estos magos que los milagros que Moisés estaba haciendo eran dedo de Dios. Eran dedo de Dios. Éxodo 8:19 dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando Jesús usa esta frase, ¿verdad? Aquí al final, diciendo en el versículo 20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, estaba haciendo Jesús alusión a esto que sucedió con los hechiceros en el tiempo de Moisés. Lo que Jesús estaba haciendo al hacer alusión a estos hechiceros y a lo que sucedió en ese tiempo, es decir, que ustedes, fariseos, están comportándose con un corazón tan endurecido como el de Faraón, que no quiso reconocer lo que sus propios hechiceros reconocieron. Los hechiceros reconocieron que el dedo de Dios, que Dios estaba obrando a través de Moisés. Y ahora estos fariseos, ¿cuál Faraón no querían reconocer que Dios estaba obrando y no Satanás? ¿No? Y no Satanás. Un aspecto muy importante también del versículo 20 es cuando Jesús hace referencia al reino de Dios. Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa es una declaración asombrosa de Jesús, ¿no? Jesús está diciendo que el reino de Dios ya había llegado en los tiempos de Jesús. Ese era el mensaje que Jesús mismo mandaba predicar a sus misioneros, a los 70, ¿recuerdan? Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el reino de Dios ha llegado, ya está aquí el reino de Dios, ¿no? Cristo Jesús está hablando de que en su primer venida, donde estaba mostrando todas esas señales que ya fueron prescritas por los profetas, esas señales estaban mostrando que el reino de Dios estaba siendo inaugurado con Cristo, ¿no? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y así lo va a explicar en nuestro inciso C, la ilustración del hombre fuerte y el hombre más fuerte. Lucas 11, versículos 21 y 22 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Por el contexto inmediato de nuestro texto, de nuestro pasaje, nosotros podemos entender que cuando Jesús está hablando del hombre fuerte, está hablando del príncipe de los demonios, ¿verdad? Porque de él es de quien estaba hablando. Y ahora de repente habla de un hombre fuerte y de un hombre más fuerte que lo vence. Es obvio que está hablando de Satanás, el príncipe de los demonios, Belcebú. Y el hombre más fuerte que lo vence resulta ser Jesús, quien es justamente que en el contexto estaba sacando a un demonio, ¿recuerdan? Está haciendo alusión de esa victoria de Jesús sobre el ejército de Satanás. Jesús es el hombre más fuerte que vence al hombre fuerte, que es Satanás. Según los pasajes paralelos de esta declaración de Jesús, que podemos encontrarlo en Mateo 12:29 y en Marcos 3:27, el hombre más fuerte, que es Jesús, ata al hombre fuerte, que es Satanás. Y es así como puede saquear su casa. Los textos de Mateo y de Marcos utilizan esa palabra, ¿no? El hombre más fuerte atando al hombre fuerte. Jesús atando a Satanás. Hermanos, algo que nos está revelando aquí Jesús sobre Satanás es muy interesante. Satanás es un enemigo atado. Atado. Ahora tengo que aclarar algo muy importante, hermano, ¿no?
Si bien Satanás es un enemigo que está atado, no es un enemigo inactivo. No es un enemigo indefenso. Algunos han comparado esa atadura de Satanás como que fue atado con una cadena larga, ¿no? Como que aunque está atado, todavía puede moverse, todavía puede hacer daño, pero está limitado. Esa es la idea de atado, ¿no? Satanás está atado. Satanás es un enemigo poderoso, con un ejército de maldad. Este pasaje nos enseña que el poder de Satanás ha sido contenido. Satanás, de alguna manera, ha sido atado. No significa que está inactivo, no significa que está inerte, porque vemos en las Escrituras que sigue lanzando dardos de fuego. Si Satanás, el hecho de que está atado significa que está sin hacer nada, entonces Pablo no tendría por qué escribirle a la iglesia, cuidado con los dardos de fuego de Satanás. Pero Satanás todavía lanza dardos de fuego. Entonces está atado, está limitado, pero no inactivo, ¿no? No inactivo, hermanos. Eso es muy importante conocer para no bajar la guardia. Nosotros tenemos un enemigo limitado por el poder de Dios, pero es un enemigo que lastima aún, ¿no? Que daña aún. Y que en lo que él pueda hacerte daño, lo va a hacer. Y ahora Dios, por medio de su ejército, es decir, por medio de los creyentes, por medio de la iglesia, saquea su casa, ¿no? Es por eso que desde la venida de Jesucristo se ve un mover misionero que ha expandido la iglesia, ¿no? Eso es saquear la casa de Satanás. Cuando dice, ¿verdad?, de que va y saquea las armas del enemigo, las armas del hombre fuerte, y luego reparte el botín, lo que está haciendo el Señor Jesucristo luego es mencionado por el apóstol Pablo, que es una referencia de Salmos 68 en Efesios 4, versículos 8 al 10. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, haciendo alusión al Salmo 68, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estaba hablando de la victoria de Jesucristo con su obra redentora, ¿no? Su muerte, su resurrección, subió a lo alto, ¿no? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que Pablo está diciendo al hacer alusión al Salmo 68, utilizando, ese salmo, es que con la obra redentora de Jesucristo, Jesús rescató a los cautivos del enemigo, a los que eran esclavos del diablo, ¿no? Un comentarista dice sobre este tema, Cristo conquistó a Satanás y la muerte y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. Es interesante, ¿no? Llevó cautiva la cautividad. Cristo agarró a los cautivos del diablo y los llevó con él para entregárselos al Padre. Estas personas rescatadas de la esclavitud son equipadas por su nuevo y bondadoso amo para servir gozosamente en el ejército de Dios. Y van a servir en esa ardua tarea de la expansión del reino de Dios. Cristo no solamente rescató a los cautivos, sino que equipó a los cautivos. Les dio dones, ¿no? Les dio armas para que ahora ellos puedan batallar en esta guerra espiritual. Recibieron el evangelio de Cristo, recibieron los beneficios de haber creído en Él, los dones espirituales, y fueron esparcidos por todo el mundo para dar de gracia lo que por gracia recibieron. Así pasamos a nuestro último punto, punto número 3. No hay neutralidad en la guerra espiritual. Lucas 1:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, esta parte es muy breve. Cristo está culminando este pasaje en donde nos ha ilustrado de que estamos en una guerra espiritual en donde hay el ejército de Dios y el ejército de Satanás. El reino de Dios y el reino de Satanás. Y lo que nos está diciendo es que no hay punto intermedio. En esta guerra espiritual nadie puede decir, no, yo no le voy a ninguno, ¿no? Yo me quedo en paz, calmadito, en medio de todo, ¿no? No hay. Cristo está diciendo, o eres del uno o eres del otro. Yo
nadie puede decir yo no tomo bandos, ¿no? Hermanos, ya vimos un poco de esto cuando hablamos recuerdan la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? En donde se nos aclaró muy claramente, valga la redundancia, que o eres hijo de Dios para llamarle Padre Nuestro, o eres hijo del diablo, como dice Cristo en Juan capítulo 8, ¿no? El que rechaza a Cristo, que es el punto clave en la vida espiritual, el que rechaza a Cristo, tristemente es hijo del diablo, como le dijo Cristo a los fariseos en Juan 8. Entonces, no puedes escoger un punto intermedio, o eres de Dios o eres de Satanás, ¿no? O es blanco o negro, o es frío o caliente. Pero es interesante que cuando la Biblia habla de puntos intermedios, ¿no?, como grises o tibios, nos habla del repudio de Dios hacia ese tipo de persona, ¿no? Dios aborrece a los tibios. Incluso en el Apocalipsis dice que los vomitará de su boca. O es frío o caliente, ¿no? O eres de Cristo o del diablo. Conclusión, hermanos. Conclusión. Un cristiano debe odiar. Y tal vez esto te sorprenda, ¿no? Debe odiar. El cristiano está llamado a odiar. Debes odiar el pecado. Sí. Debes odiar todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso debes odiar. Debes odiar la injusticia, debes odiar la inmoralidad, debes odiar la mentira, debes odiar los abusos. El cristiano está llamado a odiar así, odiar el pecado, como Dios lo odia, porque Él muestra su repudio al pecado, cuando por ejemplo dice en Salmos capítulo 5 que Él aborrece la impiedad, ¿verdad? El cristiano está llamado a odiar lo que Dios odia. Pero hermanos, el odio alimentado por la envidia, por ejemplo, o el odio alimentado por codicia, como era el caso de los fariseos, ¿verdad? Porque ¿por qué creen que odiaban tanto a Jesús los fariseos? Por envidia, por codicia, porque ellos querían el poder religioso para ellos y veían que Jesús estaba empezando a tener seguidores. Ellos empezaron a odiar a Jesús por envidia y codicia, ¿no? Y ese odio alimentado por pecado es un odio pecaminoso, ¿no? Es un odio pecaminoso. Ese odio irracional no les permitía apreciar de manera correcta las acciones de Jesús. De manera que ellos, viendo que sus hijos sacaban demonios, cuando Jesús hacía lo mismo, decían, es por Satanás, ¿no? Irracional, un odio irracional, un odio ciego. El odio irracional se convierte en un obstáculo para las reconciliaciones, hermanos. Cuando uno odia tanto a una persona, es muy difícil buscar una reconciliación, ¿no? El odio irracional separa familias, destruye iglesias, quita el gozo en la propia vida del que odia, como también afecta a los que le rodean, amarga la vida de los otros. El odio, el rencor, hermanos, es un pecado del cual debemos arrepentirnos y pedir al Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. Pedir al Señor que nos ayude a cambiar ese sentir. Que nos ayude a cambiar ese sentir. Y estimado amigo, que tal vez estás en esta mañana sin Cristo, déjame decirte que tu rechazo a Cristo, aunque sea pacífico, ¿verdad? Así como decíamos hace un momento, aunque digas, no, yo me voy a mantener al margen, ¿no? Ni para el uno ni para el otro, hermano, o amigo, perdón. Aunque tú digas ser un rechazador de Cristo pacífico, tristemente está siendo igualmente hostil. Porque todo rechazo a Cristo, aunque sea pacífico, es un rechazo al fin. Y si no estás con Cristo, Él mismo dijo, estás contra Él. Si no estás con Cristo, estás en el ejército contrario, estás en el ejército del enemigo de Dios. Y aunque sea de forma pacífica, implícitamente estás expresando tu odio hacia Cristo, así como los fariseos. Estás rechazando, echando por los suelos la sangre que Cristo derramó para perdonar los pecados. Estás despreciando la mayor expresión de amor que tiene Dios para con nosotros,
que es el entregar a su amado Hijo Jesucristo para salvación de los pecadores. Cristo se encarnó, vivió como hombre, justo, perfecto, fue tentado pero venció la tentación, llegó a la cruz de esa manera siendo justo, y desde la perspectiva humana, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, por la envidia de los religiosos judíos que odiaban a Jesús con todas sus fuerzas, a ellos no les importó mentir en un juicio improvisado para enviar a Jesús a la cruz. Desde la perspectiva humana, el hombre llevó a la cruz a Jesús. Oh, pero la crucifixión de Jesús no fue un accidente. Dios planificó ese sacrificio. Dios planificó ese sacrificio. Y si bien el hombre es responsable de su odio, de su pecado hacia el Hijo de Dios, Dios tenía un plan para con todo ello. Y el plan era la salvación del pecador que cree en Jesús. Cristo Jesús llegó a la cruz siendo justo, perfecto, entregado como un malhechor, siendo puro, para entregar su vida por los pecadores, para que todo aquel que cree en Jesús reciba la vida eterna, reciba el perdón de sus pecados, para que todo aquel que cree en Jesús, sus pecados fueron puestos en Cristo, en ese sacrificio. Y al creer en Jesús, la justicia de Cristo fue puesta sobre este creyente. Estimado amigo, yo te insto en esta mañana, corre a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y dejarás de ser enemigo de Dios y empezarás a ser su hijo, su soldado, parte de su pueblo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.